Hola, mi nombre es Betsarame Vizca. El día de hoy vamos a aprender acerca de qué es un entero, qué es una fracción y qué tipo de fracciones existen. Cuando algo está completo se le conoce como entero. En matemáticas, un entero se representa con el número 1. Un entero puede dividirse en varias partes. A cada una de las partes en las que se divide un entero se le conoce como fracción. Los enteros pueden dividirse en distintos números de partes. Así, por ejemplo, si se dividen en dos partes, esas partes se conocen como medios. En matemáticas, lo que dijimos se escribe de la siguiente manera. Un entero igual a 2 El número de arriba representa las partes que hemos tomado. El número de abajo representa el número de partes en que está dividido el entero. El número de arriba se le conoce como numerador. Al número de abajo se le conoce como denominador. Con base en lo anterior, veamos el siguiente entero. Este entero, que también se representa con el número 1, tiene en su totalidad 8 partes. Las partes que estamos considerando son en total 8. Por lo tanto, el numerador sería 8. En cambio, las partes en las que está dividida el entero son también 8. Pero este número representa el denominador. Si decidiéramos entonces quitar alguna parte del entero, el entero ya no se representaría con el número 1 porque no está completo, pero sí lo podríamos representar con una fracción. Con base en lo que hemos aprendido, nos dimos cuenta que el numerador considera el número de partes que existen, mientras que el denominador considera el número de partes en las que está dividida el entero. Si seguimos dichas recomendaciones, entonces obtendríamos que la fracción que representa lo que estamos observando aquí sería 7 partes que tomamos de 8 partes en las que está dividido el entero. Una vez que conocimos qué era una fracción y qué era un entero, ahora podemos hacer operaciones con fracciones. En este video nos dedicaremos a hacer sumas con fracciones con el mismo denominador, es decir, en la que la unidad o el entero está dividida en el mismo número de partes. Vamos ahora al problema. María y Juan compran un pastel que está dividido en 8 rebanadas, como lo podemos ver aquí. María come 2 rebanadas del pastel, mientras que Juan come 3. ¿Cuántas rebanadas comen en total los dos? Para esto necesitamos hacer una suma. Pongamos entonces en nuestro primer círculo en blanco la cantidad de rebanadas que comió María. María comió 2 rebanadas, por lo tanto quitaremos al pastel 2 rebanadas. Por otra parte, Juan comió 3 rebanadas, entonces quitaremos al pastel 3 rebanadas. ¿Cuántas rebanadas tenemos en total? Pongámoslo ahora en números matemáticos. María dijimos que había comido 2 rebanadas de las 8 en las que estaba dividido el pastel. Juan, por otro lado, comió 3 rebanadas, también de las 8 en las que está dividido el pastel. Entonces podemos decir que de las 8 rebanadas en las que está dividido el pastel, María y Juan comieron 2 más 3, es decir, 5 rebanadas. Y como el pastel siempre estuvo dividido en el mismo número de partes, mantenemos el 8 en el denominador.
Gráficamente entonces podríamos decir que María y Juan comieron 5 rebanadas. Cuando sumamos esas 5 rebanadas con las rebanadas que nos habían quedado, podemos darnos cuenta que resultan 8 octavos, es decir, un entero. Ahora bien, analicemos un nuevo problema. Pepe y Sofía van a una nueva pastelería. En esta pastelería, los pasteles están divididos en 10 rebanadas. Como Pepe y Sofía son muy competitivos, deciden comprar el mismo número de rebanadas cada uno, que equivale a 5 rebanadas. Hagamos el reparto gráfico. ¿Cuántas rebanadas entonces se comieron entre los dos? Para saber eso necesitamos hacer la representación numérica. Decíamos entonces que Sofía comió 5 rebanadas de las 10 en las que estaba dividido el pastel, por lo que la fracción es 5 décimos. Pepe también comió 5 rebanadas de las 10 en las que estaba dividido el pastel, por lo que también comió 5 décimos. 5 más 5 es 10 y como el número de rebanadas se mantuvo a lo largo del problema, podemos entonces deducir que el resultado son 10 décimos. Como vimos en un inicio, 10 décimos corresponde a un entero, entonces también el resultado se puede poner como un 1. Hagamos entonces el resultado gráfico. En el primer problema pudimos observar que el numerador era menor que el denominador. A las fracciones que tienen un numerador, o sea un número de partes tomadas, menor que el número total de partes, es decir, el denominador, se les conoce como propias. A las fracciones como esta y que tengan un número más elevado en el numerador que en el denominador, se les conoce como impropias. Veamos un último problema para relacionar estos últimos dos conceptos. En este último problema trataremos las fracciones impropias de una manera un poco diferente. Supongamos que Pepe y Sofía vuelven a otra pastelería. Ellos encuentran pasteles que están divididos en 6 rebanadas. Esta vez, Sofía decide comer 4 rebanadas. Mientras que Pepe también decide comer 4 rebanadas. La pregunta es, ¿qué cantidad de pastel comieron ambos y cuántos pasteles tuvieron que comprar? Esto lo haremos de la siguiente manera. Decíamos entonces que Sofía comió 4 rebanadas de las 6 en las que estaba dividido el pastel. Por otro lado, Pepe también comió 4 rebanadas de las 6 en las que estaba dividido el pastel. Como el número de rebanadas se mantuvo constante, también se mantiene constante en el resultado. Y 4 más 4, que es el número de rebanadas que comieron cada uno, también se mantiene, pues se debe de sumar y el resultado sería 8.
8/6 entonces es la cantidad de pastel que comieron. Sin embargo, podemos notar que en esta ocasión el denominador es menor que el numerador y, como lo habíamos dicho, esto corresponde a una fracción impropia. Esto no nos permite observar con claridad cuánto pastel comieron cada uno, o cuánto comieron o compraron para los dos, así que lo haremos de la siguiente manera. Es necesario descomponer esa fracción impropia para darnos cuenta de cuánto pastel comieron. Entonces lo haremos siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar tenemos que un entero, en este caso y dependiendo de este número de rebanadas, se representará con 6/6. Y tenemos que sumado a cierta cantidad, que también debe estar dividida en 6 rebanadas, nos debe dar un total de 8/6. ¿Cuánta es la cantidad de rebanadas que no pertenece al primer entero que tenemos aquí? La respuesta es sencilla. 6 más qué te da 8. O bien, 8 menos 6, ¿cuánto es? El resultado sería 2. Eso quiere decir que la fracción impropia que tenemos aquí se puede descomponer de la siguiente manera. 6/6 más 2/6. Aquí tenemos una fracción impropia y una propia. Pero bueno, 6/6 también puede ser representado de otra manera. 6/6 corresponde a un entero. Cuando tenemos en una fracción o en la suma de unas fracciones un entero y una fracción propia, decimos que la fracción es de carácter mixto porque estás involucrando ambos tipos de fracciones. Siendo así, esto nos permite observar con mayor claridad qué cantidad de pastel comieron ambos. Entonces podríamos decir que se comieron un entero más 2/6 de pastel. Eso quiere decir que compraron un pastel y 2 rebanadas de otro pastel. Esto nos da un claro ejemplo de cómo las fracciones pueden ser utilizadas en la vida cotidiana. Pudieron haber sido algunos otros objetos, pero el día de hoy decidimos usar pasteles. Espero que te haya servido esta instrucción y para complementar los ejercicios podrías realizar algunos por ti mismo. Te sugiero también que hagas material como FOMI para que puedas comprobar tus resultados.